Buen día, buen día, buen día. Dios le bendiga a todos. Bienvenido a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenido a nuestro despertar bíblico de hoy. Hoy es un día extraordinario. Finalmente, hoy iniciaremos nuestro estudio de la carta a los romanos. Diferente a las demás cartas, las cuales hemos empezado por el capítulo 1, la carta a los romanos la iniciaremos en el capítulo 5 del 12 al 21. Ahora bien, ¿por qué iniciamos en el capítulo 5? Vamos rapidito en esto. La razón es sencilla. Sucede que en el capítulo 5 encontramos una revelación de esas que, según Jesucristo, ha estado oculta desde la fundación del mundo, y Pablo en este capítulo 5 nos la revela. El problema es que nuestros maestros no la sacan a la luz. El conocimiento de su conciencia, de ser en ellos, todavía están cubiertas por las cortinas o por el velo de Moisés. Y este estudio es precisamente para que quiten el velo de delante de sus ojos y descubran el conocimiento de la conciencia de ser en ellos. Es decir, el conocimiento de que ellos y Dios son uno, que cada uno de nosotros es una unidad de Dios. Todos nosotros, lo que hemos descubierto ese conocimiento, formamos el cuerpo de Cristo, individual y colectivamente. Antes de empezar el estudio de hoy, hay un par de cositas que debemos de entender. Si usted es un seguidor, ya usted sabe de lo que hablo. Si usted es la primera vez que nos mira, pues entonces usted debe de saberlas. En la plataforma de Biblia Estudio TV no nos inclinamos hacia ninguna denominación en particular, ni a ningún pensamiento teológico en particular. Todas las denominaciones son bienvenidas, inclusive la atea. El mensaje de la promesa de redención y el establecimiento del reino es para toda la humanidad, sin excepción de personas. Otra cosita es, en nuestros estudios solamente comemos alimentos sólidos. La leche y el biberón son para los principiantes. Por tanto, usted decide si se queda o se queda, como quiera. Y para terminar, en nuestros estudios usamos de vez en cuando un lenguaje científico, es decir, un lenguaje relacionado con la psicología, no en sustitución del lenguaje bíblico, ¿ok? Sino paralelo para que tengan una mejor comprensión del texto. Ya que la Biblia tiene como propósito corregir el desviado y confuso comportamiento humano por medio de sus mensajes. Y para terminar, en Biblia Estudio TV nos aferramos a la unión del cuerpo de Cristo, a la unidad de la iglesia, un mismo corazón y un mismo sentir. Y cualquier enseñanza o comentario que atente contra la unidad de la iglesia es rechazado, porque Cristo nos llamó a ser un solo cuerpo. Nos llamó a ser un reino de sacerdotes, un reino de dominio propio, de poder y de amor. Y ese reino debe de permanecer unido de la misma manera en la que el reino de Cristo permanece unido al Padre. Porque un reino dividido no prospera, hermanos. Teniendo esto claro, continuamos con el estudio de hoy, la justificación de vida para toda la humanidad, parte 1. Romanos 5, del 12 al 21, pues sí que adelante con el estudio. Bueno, estamos listos para empezar. Voy a comenzar este estudio haciendo algunas preguntas. La primera pregunta es, ¿alguna vez usted ha considerado
la posibilidad de que toda la humanidad, sin excepción, podría ser salva, es decir, que toda la humanidad viva. Bueno, pues esa pregunta la vamos a responder en este estudio. Cuando Dios le dijo al hombre que el día en que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día moriría, esa muerte a la que Dios se refiere es una muerte eterna. ¿Cuántas veces aparece el término muerte eterna en la Escritura? Pues aparece 0 veces, ni una sola vez. Entonces, ¿por qué se enseña que el pecador enfrentará la muerte eterna? ¿Será que estaremos malinterpretando la Escritura? Bueno, eso también lo descubriremos en el estudio. Durante siglos se nos ha enseñado, a mí también se me enseñó, que los únicos que se salvarán son los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Pregunto, ¿en qué parte de la Biblia enseña eso? ¿Será que Jesús, Pablo, Pedro y los discípulos se habrán equivocado en algo? ¿O seremos nosotros? ¿Será que la iglesia vive y predica el quinto evangelio? El famoso evangelio de los evangélicos. Bueno, en realidad el plan de Dios es salvar a la iglesia solamente. ¿Qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? ¿Para qué somos salvos? Estas preguntas deben de ser contestadas por sus maestros, por sus pastores y por sus líderes. Y estas preguntas ya las he contestado en otros estudios. Y esta pregunta la hago porque la Escritura enseña que solamente los que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia de Dios por medio de la sangre de Jesús serán salvos. Y no tengo problema con esto porque eso es una verdad revelada. Eso es así. Sin embargo, tengo una duda. ¿A qué salvación se refiere la Escritura? Por otro lado, la Escritura, en una manera amplia y sencilla, no nos revela lo que significa esa abundancia de la gracia y el don de la justicia que recibimos, las cuales por medio de la sangre de Jesús. No sé si usted la ha visto. Entonces, pues debemos de preguntarnos, ¿cuál es el mensaje que la Escritura pretende transmitirnos por medio de este texto? Y esta pregunta, junto con la salvación, también la contestaremos en este estudio. No en esta primera parte, pero sí más adelante. Y quiero hacer un paréntesis antes de continuar. Hermanos, con todo el amor que tengo hacia ustedes y con todo el respeto que como seres humanos y hermanos en Cristo merecen, quiero dejarles saber que yo no pretendo opacar ni menospreciar las capacidades y talentos de nuestros hermanos maestros, ni pastores, ni líderes. Porque todos somos ungidos de Dios y Dios me libre de tocar al ungido de Jehová, directa o indirectamente. Amén. Y lo mismo yo espero de cada uno de ustedes. Nunca critiquen a un ungido de Dios, aunque lo que diga no esté de acuerdo con la Escritura. Porque al criticar a ese hermano, quien quiera que sea, usted está criticando a usted mismo. Eso es así. Cuando hago algún comentario, procuro no hacerlo de una manera negativa, la cual pudiera dar a entender que yo estoy trastocando la capacidad, el talento o el llamado de Dios a esa persona. En el principio, por mi mala interpretación lo hice. Siempre procuro hacerlo en una manera positiva, edificativa, que haga reflexionar y repensar en la manera en la que esta persona pues, está ejerciendo su ministerio, cualquiera que sea. Todos
somos un solo cuerpo y no me gusta criticar a ningún hermano ni a ningún prójimo, porque ya hemos aprendido que todos formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y al criticar, primeramente critico a Dios, que es en Él, y luego critico y me critico entonces a mí mismo. En otras palabras, que aunque cada uno sea dueño de sí mismo, ¿verdad? Como dice Pablo, en otras palabras, que sea señor de su universo interno, cada uno con sus capacidades, talentos, deseos, metas y sueños diferentes, es importante que entendamos que cada uno de nosotros, a pesar de nuestras diferencias, como acabo de decir, estamos unidos por un espíritu, por un mismo Señor, un mismo bautismo y una misma fe. Eso no cambia. Y todo esto se resume en tener el conocimiento de la conciencia de ser en nosotros. Esa conciencia de ser en nosotros es el mismo Espíritu de Dios que nos une como un solo cuerpo. Esta unidad es la que nos hace hijos de Dios. Esta unidad de la conciencia de ser en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros, es el reino de Dios en nosotros. Un reino de dominio propio, de poder y de amor. Por otro lado, veo que muchos maestros, pastores y líderes no han conocido la conciencia de ser en ellos. Y esto pues me inquieta un poco. El Señor no me llamó a criticar, ni a juzgar, ni a condenar, sino que Dios me llamó a redimir, a perdonar, a amar y a hacer justicia con todos. Entiendo que ese mismo, ¿verdad?, es el llamado que le fue hecho a usted. Y por medio de mis estudios procuro, en la manera posible, amonestar con amor a mi hermano, de exhortar y corregir con el objetivo de que el hermano crezca en el conocimiento de Dios. Tan sencillo como eso. Esto es importante, que todos tengamos conocimiento de que Dios es la conciencia de ser en nosotros. Esto es a lo que Jesús se refiere en Juan 16:3. Que la vida eterna es conocer al Padre y a Jesucristo. Y dijo, en otras palabras, conocer que usted, el Hijo, es uno con el Padre. Si esto es una realidad en su vida, entonces usted tiene vida eterna. Y con esto cierro el paréntesis. Ahora bien, y recojo el contexto de las preguntas y enseñanzas que deberían de ser de las primeras que todo nuevo creyente debe de saber. El nuevo creyente debe de estar consciente quién él ha venido a ser y lo que él ha poseído. Este conocimiento es el que nos da las llaves del reino. Y no solamente el nuevo creyente, sino todo creyente debe de tener ese conocimiento. Pero de esto vamos a hablar en el camino. Otra pregunta que debemos de hacernos. El Mesías, Jesús, ¿murió por la iglesia solamente o por toda la humanidad? En otra pregunta. Esta es otra pregunta que es muy importante definirla, ya que la iglesia misma enseña que la muerte de Jesús en la cruz fue hecha a favor de toda la humanidad. Y esto es muy cierto. Y otra cosa que debemos de entender es qué significa Mesías dentro del contexto judío, ya que es una promesa hecha dentro de un contexto judío. El apóstol Juan revela que Dios es amor, es decir, la esencia del verdadero amor. Y ese amor fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, según Romanos 5:5. Y aclaro, cuando hablamos del Espíritu Santo, es un término usado por los escritores del Nuevo Testamento en referencia al mismo Dios
al mismo Mesías, a la misma conciencia de ser y a la misma ley de Dios en el ser humano y al mismo reino de Dios en nosotros. Todo esto está contemplado en este término Espíritu Santo, que no es otra cosa que la naturaleza de Dios en nosotros. Por otro lado, también nos han enseñado que una de las cosas que Dios no puede hacer es dejarnos de amar. Dice Pablo que nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Juan que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, que todos los pecados del mundo fueron puestos en Jesús. ¿Para qué fueron puestos? Bueno, para expiarlos y perdonarlos. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, y ese todo el mundo se refiere a toda la humanidad sin excepción. Y dice Juan que por causa de ese amor que Dios tiene por toda la humanidad, nos ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio. En otras palabras, en sustitución de toda la humanidad. Ya que toda la humanidad por causa de Adán heredó esa misma naturaleza pecaminosa. Y la consecuencia del pecado es muerte. Pero nadie tampoco se ha encargado de definir a qué muerte es a la que Pablo se refiere. Y es precisamente a esta falta de enseñanza en nuestras congregaciones a la que me refiero, amados. La iglesia debe de reforzar sus enseñanzas, debe de obedecer al mandato de Dios, el mandato que Dios le dio a Josué: meditar de día y de noche en su ley, no apartarse ni a derecha ni a la izquierda, para que todo lo que emprenda le sea prosperado. Es decir, que el pecado de Adán, como consecuencia del engaño de su propia naturaleza humana, esa serpiente, esa bestia, fue heredado por toda la humanidad. El tema del engaño lo voy a tocar superficialmente, con el propósito de traer una idea de lo que aconteció en Génesis. Por esto lo vamos a tocar ahorita más adelante. En este estudio vamos a ir por toda la escritura antigua para descubrir qué nos revela en cuanto a que si el pecador es restaurado al final de los tiempos o simplemente son echados de cabeza al infierno o al lago de fuego por toda la eternidad y eternidad. Porque esta es la enseñanza que ha dominado las conciencias de la iglesia. Quiero hoy empezar con la lectura del texto de estudio de hoy, de Romanos 5, 12 al 21. Vamos a leerla primero para que vayamos preparando nuestra mente y podamos interpretar el texto con mucho más claridad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre,
Jesucristo. Y con el 2 no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, solo por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Perfecto. Ya hemos leído el texto base que iremos escudriñando uno por uno, ya que ese estudio es expositivo y explicativo. En esta primera parte del estudio solamente escudriñaremos y explicaremos la primera mitad del verso 12. Este verso 12 encierra el secreto de lo que aconteció en el relato de la caída del ser humano. Hablamos del origen de todo, del pecado, de la muerte y otros temas que también discutiremos en el verso 12. Y vamos a entrar en lleno rápidamente. Vamos a empezar con el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Este texto es la clave para interpretar la enseñanza que Pablo pretende transmitirnos. Bien importante. Recordemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía según Apocalipsis 19:10. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Y quiero empezar en un relato ocurrido en Juan 12:34, en el contexto de la muerte de Jesús. Y le explica que si Él es levantado, es decir, resucitado, a todos traerá a Él mismo. Y la gente le responde a Jesús diciendo que ellos han oído de la ley que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre, y eso es muy cierto. Pero hay algo que ellos no han entendido. Y le preguntan entonces, ¿cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entonces viene la pregunta magna. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Sabemos que esta pregunta nunca le fue contestada por Jesús. Sin embargo, por otro lado, encontramos a Jesús haciéndoles una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense que Jesús se refiere al Hijo del Hombre en tercera persona. Es decir, ¿quién es el Hijo del Hombre para los hombres? Y vimos que los discípulos pues dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o Jeremías o algunos de los profetas. Esa es la percepción del mundo en cuanto al Hijo del Hombre, una percepción confusa, vaga, desenfocada y muy humana. Pero, ¿por qué el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús se refiere al Hijo del Hombre como Hijo de Hombre y no como Hijo de Dios? Este
Este Hijo del Hombre es uno de los más grandes misterios que enseña la Escritura. El profeta Ezequiel, Jehová lo llama Hijo de Hombre. Daniel vio a uno como Hijo de Hombre que se acercaba hacia el anciano. ¿Por qué Hijo de Hombre o del hombre? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir la Escritura con esta expresión Hijo del Hombre? Vamos a dejarlo aquí para contestar esta pregunta dentro de un momentito. Luego de Jesús escuchar lo que las gentes pensaban de él, dirige la pregunta a sus discípulos, pero ahora no lo hace en tercera persona, sino lo hace en primera persona. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La verdad es revelada por Pedro cuando dice que él era el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué ahora no se usa Hijo del Hombre, sino Hijo del Dios viviente? Bueno, voy a tratar de explicar esto de una manera sencilla, ya que este es un tema muy profundo, muy complejo, difícil de asimilar, ya que las mentes de muchos de los hombres pues, han sido programadas con paradigmas limitantes, pensamientos limitantes, y eso debemos de discernirlo espiritualmente. Yo también fui programado con unos paradigmas y unos pensamientos limitantes, pero el Señor me ha ayudado a reprogramar mi mente, mi conciencia con un paradigma nuevo, celestial. Es decir, con su palabra. Y si Él lo está haciendo conmigo, pues yo creo que también lo puede lograr en usted, si es que a usted le interesa. Pedro confiesa que el Mesías es el Hijo del Dios viviente. Y esto que voy a decir, por favor, no lo malinterpreten. Todos nosotros, todo ser humano es hijo de Dios por causa de Adán. No porque Dios nos haya creado, sino que Dios al que creó fue a Adán, el hombre, el primogénito de toda creación, y por tanto todos descendemos de Adán. Todos somos hijos de hombre o del hombre. En otras palabras, que el único hijo de Dios es Adán, porque fue creado por Dios sin intervención humana, sino de Dios. Adán, según Pablo en Romanos, es figura del Mesías o Cristo. Amén. Por tanto, Jesús, hombre, que es la realidad de Adán, hombre, es el Hijo de Dios. Es Hijo de Dios porque es engendrado por Dios. Es decir, que Adán vino a ser la encarnación de Dios, del Padre, del Espíritu, de la palabra, de la ley, de la conciencia, de la sabiduría y de todos los atributos que Dios tiene. Punto. Y por consiguiente, Jesús vino a ser lo mismo que Adán. Jesús vino a ser el sustituto de Adán. Es por esto por lo que Pedro revela que es el Hijo del Dios Altísimo. Ahora bien, Jesús le dice a Pedro que esa revelación es del Padre. ¿Dónde habita el Padre? Pues ya hemos aprendido que el Padre está en nosotros. Es la conciencia de ser en Pedro y en todos. Y Jesús le dice a Pedro lo siguiente: tú eres Pedro, estabilidad, roca. Y dice que sobre esa roca, sobre esa estabilidad, firmeza, que es lo que significa o simboliza Pedro, sobre esa confesión de Pedro. ¿Cuál confesión? Que esa roca, firmeza, estabilidad o Pedro es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice que sobre él edificará su iglesia. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál Hijo del Hombre? Todos los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, la cual es por medio de Cristo, somos el Hijo del Hombre. Jesús nunca
pretendió decir que la iglesia la fundaría sobre Pedro en sí, per se, esa naturaleza humana, sino sobre el conocimiento de Dios, que es la conciencia de ser en Pedro, la naturaleza espiritual, la cual es el mismo Dios o el Mesías. Pedro es tipo de estabilidad, de firmeza. Todos nosotros somos Pedros. Este es el testimonio y la fe de Jesús en nosotros. ¿Por qué la fe? Porque sin la fe de Jesús no podremos recibir este conocimiento, porque es algo espiritual, de la mente, de la conciencia psicológica, y debemos de creerlo por fe. Es algo que no lo podemos ver ni tocar, pero está en nosotros. Ni usted ni yo podemos ver nuestra mente, ni nuestro pensamiento, pero están en nosotros, aunque no lo veamos. La fe es la clave para la vida en Cristo. Recordemos que Jesús, el Cristo, está en su naturaleza humana en el relato. Él es nuestro Mesías prometido, pero Él todavía no nos ha redimido porque todavía el tiempo no había llegado. Ahora bien, después de su sacrificio, su muerte y su sepultura, resucita en espíritu vivificante, según 1 de Pedro 3:19 y 1 de Corintios 15:45. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo conforme a la definición dada anteriormente, ese espíritu que vino a sustituir nuestra naturaleza pecaminosa, espiritualmente hablando, viene a ser nuestra vida. Nos convertimos en nuestro propio Mesías, que es Cristo en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Yo sé que esta enseñanza es difícil de asimilar, ya que nuestra conciencia pues han sido programadas con otras enseñanzas limitantes que no nos permiten pues trascender en el conocimiento de la Escritura. Y repito, es a este tipo de enseñanza a la que me refiero, que nuestras congregaciones necesitan exponer a sus feligreses. Ya hemos contestado la pregunta de los judíos: ¿quién es este Hijo del Hombre? Pues ya aprendimos que ese Hijo del Hombre pues somos nosotros. Y para terminar, cuando Jesús estaba siendo interrogado por Pilato, Jesús le dijo a Pilato que él había venido a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad?, pregunta Pilato. Sabemos que Jesús nunca le contestó esta pregunta a Pilato. Sin embargo, esa verdad de la cual Cristo vino a dar testimonio es la misma verdad que acabamos de aprender. Y esa verdad es que el Hijo del Hombre, Cristo, el Mesías prometido, es uno con el Padre. Y que al resucitar el Padre nos sustituye por el Mesías, espiritualmente hablando, y hemos venido a ser el Hijo del Dios Altísimo, es decir, Cristo en su naturaleza espiritual. Por tanto, hemos venido a ser nuestro propio Mesías. Ese Mesías es engendrado en nosotros. Se va desarrollando su carácter, su imagen en nosotros hasta el día de su manifestación. Porque el Mesías en nosotros es el que nos va a salvar. El que tenga sabiduría, que la use. Y si continúo explicando todos los textos que apoyan esta enseñanza en la Escritura, estaríamos aquí días hablando de ellos. Si usted no ha entendido esto, mi consejo es que mire este video cuantas veces sea necesario. Ore a Dios, escudriñe la Escritura y medite en ella. Eso fue lo mismo que yo tuve que hacer. Ahora bien, vamos al verso 12 otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
por cuál hombre entró el pecado en el mundo. Todos sabemos que fue por Adán, nuestro padre. ¿A dónde entró? Pues entró al mundo. El pecado de Adán tuvo un efecto universal. Estamos claros en eso, un efecto universal. Y por el pecado, la muerte. Es decir, que por causa del pecado de nuestro padre, todos sus hijos heredamos la muerte. Entró la muerte a todo el mundo, a toda la humanidad. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en esta parte del texto continuaremos en la segunda parte de este grandioso estudio expositivo y explicativo de Romanos 5, 12 al 21. La justificación de vida para toda la humanidad. Parte 1. Bueno, espero en el Señor que se hayan gozado con este estudio de hoy. La gloria sea para nuestro Dios y Señor Jesucristo. En lo personal, yo siempre me gozo en todos ellos. La razón para terminar en esta parte es que la última parte del verso 12 tiene mucha información, la cual si las incluimos en esta primera parte, pues tendría que hacer un video como de 1 hora y media y ese no es el plan. Ese no es el plan. No se pierda la segunda parte del video del verso 12, que viene ya mismo de camino detrás de esta parte. Es importante que entendamos que todas las enseñanzas de la Biblia nos transmite una enseñanza espiritual del alma, del corazón, de la mente, de la conciencia. La iglesia debe de entender que el pecado al que los escritores bíblicos se refieren es una incitación, una tentación que se origina en nuestra naturaleza humana, la cual por medio de esas concupiscencias, de esa inercia en nuestra carne, esos pensamientos, los cuales se convierten en imágenes en nuestra conciencia, y estas imágenes, si las aceptamos, si le damos el visto bueno, esas imágenes pasan a nuestro ser, que es Cristo, nuestro subconsciente en nosotros. Luego una decisión, luego una acción, y esa acción es realizada por nuestra naturaleza humana y concibe y da a luz el pecado. Y el pecado consumado da a luz la muerte. Lo que dice Santiago. Es hora de que entendamos que nuestra naturaleza humana es el opositor de nuestra naturaleza espiritual, la cual es Cristo. Es ese diablo, ese Satán, esa bestia, esa cuarta bestia de Daniel que prontamente se estará manifestando en muchos en contra de nosotros. Dejemos ya de buscar fuera de nosotros lo que ya está dentro de nosotros. Dejemos de buscar a Dios fuera de nosotros. El reino de Dios está en nosotros. No lo busquemos fuera, amados. Dejemos de buscar el mal, a Satanás, al diablo y a la bestia fuera de nosotros. Nuestra lucha es interna, no externa. Nuestra lucha no es con el ser humano, sino con esa naturaleza pecaminosa que domina al ser humano. Dios, nuestra conciencia de ser en nosotros, habita en una naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza humana pecaminosa. Este es el propósito de la redención. ¿O es que todavía no nos damos cuenta del comportamiento humano? Mira el comportamiento de los hombres. Nos matamos, nos odiamos, nos violamos, mentimos, nos engañamos unos a otros. Tenemos ahora la homosexualidad, bueno, siempre ha estado, el bestialismo, la hechicería, la brujería. Esa acción en el ser humano es una acción de una bestia feroz y atroz que destroza todo lo que está delante de ella. Despertemos, hermanos, despertemos. La iglesia necesita enderezar su camino. Necesitamos unirnos uno como un solo pueblo.
Recordemos que el reino está en nosotros. Ya no vivimos nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa está crucificada, está sepultada con Cristo. Y esta verdad debemos de creerla por fe. Porque si no la creemos por fe y no nos consideramos muertos al pecado por fe, seguirá activa en nosotros. ¿Cómo sabemos si está activa en nosotros? Pues medite su comportamiento y lo descubrirá. Comparta este video con todo el mundo. Hágalo viral. Yo quiero que me ayuden a difundir este mensaje a toda la humanidad. Esto es algo que no lo puedo hacer yo solo. Necesito la ayuda de mis hermanos del cuerpo de Cristo. Este es un mandato para todo el cuerpo de Cristo. Se supone que nosotros deberíamos de inundar al mundo con mensajes de Cristo por todas las redes sociales. Deje de publicar tonterías que no edifican a nadie. Debemos de inundar todas las redes sociales con Cristo hasta que revienten todas las redes sociales. Porque si el enemigo lo hace, nosotros también debemos de hacerlo y contrarrestar todas estas mentiras y falsedades, engaños y vanidades que estamos experimentando por medio de las redes sociales. Gracias por su patrocinio. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. ¿Qué más? Será hasta la próxima. No se pierda la continuación. Dios le bendiga a todos. No se enojen conmigo. Los amo en el amor de Jesucristo.